Buenas tardes, doctora. Ya, vamos a empezar la ponencia del día de hoy. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la clase con lo que es edema, hiperemia, congestión, hemorragia, hemostasia, trombosis y embolia, que lo vamos a ver después en el desarrollo de otras partes del curso. Pero estas son las definiciones, ¿no?, que ustedes tienen que conocer para poder explicar lo que sigue, ¿no?, en las siguientes ponencias. Entonces, vamos a ver que generalmente cómo se desarrollan estas alteraciones que ocurren en el ser humano en las diferentes patologías. ¿Ya? Primero que es, llamamos, entonces el edema es la inflamación de estos tejidos blandos, ¿no?, secundarios a una acumulación anormal de líquido intersticial. Vamos a ver que esta inflamación que se da en los tejidos blandos generalmente puede tener etiología de dos tipos. Una que puede ser generalizada, otra que puede ser localizada. Y entre los edemas generalizados, generalmente ahí tenemos las insuficiencias cardíacas, la insuficiencia hepática, las nefropatías. Y en los edemas localizados podemos tener la insuficiencia venosa profunda, la insuficiencia venosa crónica, a las infecciones y a la obstrucción linfática. Como ustedes pueden ver, cotidianamente vemos que, por ejemplo, en la parte de edema localizado puede haber un edema en personas que tienen problemas de varices, en problemas de infecciones que ocurre o ocasiona generalmente la celulitis, y la obstrucción linfática generalmente en pacientes que tienen neoplasias o son operadas de cáncer de mama, van a hacer una obstrucción linfática y por eso un edema del miembro, de los miembros superiores, sea operada la mama derecha o la mama izquierda. ¿Ya? Luego vamos a ver que este edema tiene unas ciertas alteraciones que produce dentro de la fisiopatología, el cual es el líquido del espacio intravascular va al espacio intersticial y generalmente va a las zonas de declive o las zonas no necesariamente es centralizada, ¿no? Va a ir hacia los pies, hacia las partes periféricas, va a ir hacia los miembros inferiores, generalmente las piernas, puede ir a las manos, puede ir a la cara, ¿no?, que son los lugares más frecuentes de edema. Y el aumento de la presión capilar, vamos a ver que hay aumento de la presión hidrostática capilar, lo que va a ocasionar también este edema. Otra es que haya una disminución de la presión oncótica del plasma. Y otra es que haya un aumento de la permeabilidad capilar y otra que haya una obstrucción del sistema linfático. O sea, por esas razones se motiva el edema en los diferentes tejidos. Luego vamos a ver que dentro de la patogenia, ¿qué es lo que va a pasar? Que el líquido ingresa al espacio intersticial, el volumen intravascular entonces va a disminuir, luego vamos a tener que la depresión de este volumen intravascular va a activar a un sistema, que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina, lo que en este actúa ahí la hormona antidiurética, lo que va a promover que haya una retención del sodio. Entonces vamos a tener que al incrementar esta osmolaridad de la retención renal de sodio, va a estimular la retención renal de agua. Por lo tanto, va a contribuir, ¿no?, a mantener ese volumen plasmático y el incremento de esta retención de sodio, que es una de las causas primarias que haya de sobrecarga hídrica, o sea, de líquido, es lo que va a producir el edema. Y vamos a ver también que esto también es alguna causa también de edema, puede ser la ingesta excesiva de sodio, ¿no?, de sal, que también motiva un edema. Entonces, esa es realmente la explicación de por qué se van produciendo los edemas, pero acompañado de esta alteración en sí genética, patogénica, vamos a ver que también se puede asociar otros elementos, como pueden ser las infecciones, que por eso van a motivar, ¿no?, un problema, ¿no?, de retención de líquido. Entonces, luego tenemos a que llamamos hiperemia, ¿no?
La hiperemia es un proceso activo de aumento del volumen de sangre y de dilatación arteriolar en el tejido y en un lugar afectado. En este tejido que fue dañado, vamos a ver, por ejemplo, en el músculo liso, en un ejercicio, en una actividad física exagerada, va a ocasionar una inflamación, ¿no? Y entonces este tejido se va a presentar de color rojizo, ¿no? Y se va a ingurgitar en sí también con presencia de sangre oxigenada. Vamos a tener que uno de los ejemplos que también es hiperemia es la congestión pulmonar, donde los vasos capilares van a estar ingurgitados de sangre, ¿no? Y lo vemos generalmente en pacientes con problemas de edema agudo de pulmón, ¿no? Donde va a haber una gran congestión pulmonar. Luego puede haber una congestión hepática aguda que produce una alteración a nivel de la arterial, son heridos de sangre y pueden degenerar a los hepatocitos, ¿ya? Luego tenemos que hay una congestión aguda o crónica. La congestión en sí, vamos a ver que también es un proceso en la inflamación, lo cual vamos a ver que en la parte aguda los vasos van a estar distendidos, los órganos van a estar bastante hiperémicos, ¿no? En cambio, en la congestión crónica vamos a tener que los capilares presentan una hemorragia focal, ¿no? La congestión del lecho capilar se asocia a un edema intersticial y podemos tener allí el edema pulmonar. En el hígado podemos tener la insuficiencia cardíaca derecha, que la vamos a ver justamente en una diapositiva de congestión pasiva crónica, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Y por eso, de allí viene lo que es en sí, se va a producir después de todas estas alteraciones inflamatorias. Luego viene la extravasación de sangre, que va a ocasionar la hemorragia. Entonces, la sangre sale de los vasos, ¿no? Por ruptura de los vasos. La hemorragia puede ser tanto externa como interna, ¿no? Puede ser una hemorragia y las hemorragias pueden ser por diferentes razones también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las petequias. Las petequias son hemorragias de 1 a 2 milímetros de diámetro en la piel, membranas y serosas. Miren, esas lesiones puntiformes, ¿no? Que la ven aquí, son las petequias, ¿no? Son pequeñitas, ¿no? Y están presentes, ¿no? Sobre el fondo de la piel, que se evidencia muy bien, y esto es en caso de una trombocitopenia idiopática, ¿no? Luego tenemos la púrpura. La púrpura es diferente. Ahí la pueden ver que son hemorragias, pero ya son hemorragias mayores, de más o menos 3 milímetros a 1 centímetro, miren. Entonces, ¿y se asocian a qué? A vasculitis o aumento de la fragilidad capilar. Por eso que ustedes que ya van a empezar clínica tienen que observar muy bien cómo es ese sangradito, si es pequeñito, como picada de pulguita, si es más grande, ¿no? Eso va a determinar de que nosotros hagamos la descripción adecuada para poder encontrar la patología adecuada. Entonces, cuando es equimosis es diferente. El equimosis es un hematoma subcutáneo debajo de la piel y se torna toda esa zona oscura. Puede ser al comienzo, puede ser media morada, verdosa, va cambiando de color conforme va pasando los días, ¿no? Al comienzo puede ser rojiza, al día siguiente la van viendo ya media verdosita y luego se ve morada hasta que va cambiando, va aclarando, ¿no? Entonces, las equimosis son hematomas subcutáneos mayores de 1 centímetro a 2 centímetros después de un trauma. Supongamos, pues, que los chicos se fueron a jugar fútbol y se dieron unos grandes pelotazos, entonces, o puntapiés, entonces ahí está, la equimosis. Ya no es una cosa puntiforme y pequeña, sino ya es una acumulación de sangre localizada, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo. Aquí también, miren, igualito ven aquí el hematoma. Aquí también, ¿no? Miren cómo va variando. Hasta se va poniendo medio amarillento ya cuando prácticamente pasa varios días, que ya después lo vamos a ver cómo este proceso, según los días, va cambiando, ¿no? Y de color, ¿no? Ahora, este es en caso de un embarazo heterotópico, también va a producir una gran cantidad de sangrado, ¿no?
Entonces, puede ser este sangrado, como acá lo estamos viendo, debajo de la piel, aquí un sangrado rutilante, ¿no? Doctora, Luego, ¿sí? disculpa que le interrumpa, doctora. Lo que pasa es que tenemos varios compañeros que están en espera. No sé si los puede aceptar, por favor, para que puedan ingresar a la teoría. ¿Ya están? Ya, entonces, la hemorragia. Ahí tenemos en la hemorragia la extravasación de sangre. ¿Entraron? Lo que pase o deje de pasar con su vida depende única y exclusivamente. ¿Ya ingresaron todos los compañeros que faltaban? Por favor, respondan. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, entonces, en la hemorragia, en la extravasación de sangre por ruptura de los vasos. Entonces, la hemorragia, como ya hemos dicho, puede ser tanto externa como interna y pueden estas ser agudas o hemorragias traumáticas como hemorragias crónicas, en neoplasias. Generalmente, a veces las hemorragias crónicas son en menor cantidad, pero quiere decir que estas permanecen durante todo un periodo de tiempo largo, ¿no? En cambio, las hemorragias agudas son aquellas que, por ejemplo, tuvieron un accidente automovilístico, las que tuvieron de repente por un corte con algún filo cortante. Entonces, esas son hemorragias traumáticas agudas, rápidas, ¿no? En cambio, las crónicas son en menor cantidad, pero son constantes, ¿no? Como puede ser una de las hemorragias crónicas, son las hemorragias o los cánceres gástricos, que la persona puede sangrar en pequeña cantidad en heces, ¿no? Incluso también en las mujeres, en unas menstruaciones muy largas, también ocasiona, ¿no? Un sangrado. Entonces, luego aquí viene la hemorragia externa. A ver, la hemorragia externa es la que ustedes están viendo. Por ejemplo, miren el sangrado que presenta este niño, ¿no? En forma externa por la fosa nasal. Entonces, podemos ver que las hemorragias externas pueden ser superficiales en la piel, generalmente. Puede haber en el oído, puede ser una otorragia, en la nariz una epístasis, en la boca puede ser una hemoptisis, generalmente. Entonces, si es hemoptisis, proviene del aparato respiratorio, pero si es una hematemesis, proviene del aparato digestivo. Si esta hemorragia se produce en el ano, se va a llamar proctorragia, o de lo contrario, melena, ¿no? La proctorragia es una sangre más que todo rutilante, de color rojizo, ¿no? Y generalmente son hemorragias digestivas bajas. En cambio, si la melena produce heces oscuras, ¿no? Como brea, porque es una hemorragia digestiva alta, a nivel digestivo, ¿no? Estómago. Entonces, si es en la uretra, vamos a llamarle hematuria, porque realmente va a ser a través de la orina. Si es a nivel del tracto genital en la mujer, vamos a ver qué va a ser ginecorragia, ¿no? Entonces, vamos a denominar determinadas, ¿no? En sí, formas de expresión de esta hemorragia de acuerdo al órgano donde esté produciéndose la hemorragia. Aquí tenemos una hemorragia interna, por ejemplo, miren, este es un corte de tejido cerebral, donde podemos encontrar que aquí la hemorragia está localizada aquí, en esta zona del hemisferio, ¿no? Y vamos a ver que ya eso también produce, aparte de que ocupa un espacio, produce un cierto trauma en la persona, porque le va a producir un edema cerebral, ¿no? Luego de aquí tenemos, ¿cómo se produce la hemostasia? La hemostasia es un proceso normal que ocurre en las personas, ¿no? Para nosotros que no se produzca la hemorragia. Entonces tenemos que si hay una lesión inicial, va a haber una vasoconstricción arteriolar, o sea, rápidamente tratamos de contener esta hemorragia por causa de un mecanismo neurógeno reflejo y aumentado por la secreción local de endotelina. La endotelina va a permitir que rápidamente ese vaso controle su sangrado, ¿no?
En minutos tenemos que la matriz celular subendotelial, ¿sí? Hay bulla. Doctora, disculpe, hay un compañero que tiene el micrófono prendido. Por favor, ¿le Sí, podría apagar, por favor? ¿Podría sí. silenciarlo? Rolando dice. Gracias. Ya. En minutos vamos a tener que esta matriz subendotelial facilita la liberación de granulomas, de gránulos en sí que van a producir una secreción y va a producirse rápidamente la adherencia y la activación de plaquetas, agregándose en sí para formar el tapón hemostático, o sea, lo que se llama la hemostasia primaria, que es lo que nosotros hacemos cuando nos hacemos un corte. Rápidamente tratamos de contener el sangrado, y por lo tanto va a haber no se va o va a continuar la hemorragia, ¿no? Luego tenemos nosotros que generalmente esta lesión se va a exponer al espacio tisular y vamos a ver cómo actúa ahí el factor 3 de la tromboplastina o glicoproteína ligada a la membrana procoagulante, sintetizada por las células endoteliales. Y allí también vamos a ver cómo actúa el factor 7 como activador que va a iniciar en sí, que empiece a activarse la trombina. Y esta se va a degradar en fibrinógeno y en fibrina, que va a hacer que una o reclute a todas las plaquetas para formar realmente la obturación de la zona de sangrado, ¿no? Y se van a activar mecanismos contrarreguladores, que ahí interviene el activador tisular de plasminógeno y va a limitar al tapón. Entonces, cuando nosotros vemos que se produce el sangrado, ya no continúa, por eso lo importante que son los factores de coagulación que van a tratar de controlar, ¿no? Y formar el tapón hemostático inmediatamente. Luego tenemos aquí, mire, este es un endotelio, ¿no? Un corte de un vaso sanguíneo, donde nosotros vamos a tener que hay factores antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos que se activan aquí en el vaso sanguíneo, ¿no? Y protege a este endotelio, ¿no? Que nos libera, pues, de que la sangre se extravase hacia el exterior, ¿no? Entonces, por un lado, los antiagregantes evita de que haya una coagulación, de que obture el vaso, ¿no? Y otra, ¿no? Los anticoagulantes que evita el sangrado, ¿no? Aquí solamente transitan en la sangre los macrófagos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el fibrinógeno para la actividad fibrinolítica. Sabemos que por la sangre se conduce todas las sustancias o nutrientes que también consumimos, si bien ciertos son normales o si bien ciertos son en exceso. Por eso es que en la vida que estamos, en el estilo de vida que estamos llevando, tenemos que tratar de consumir pocas grasas, ¿no? Que se puedan quedar en las paredes vasculares y cada vez estas vayan formando como un sarro que impide la circulación normal de la sangre, ¿no? Y son producto de que si se obturan van a producir infartos, ¿no? Luego tenemos las plaquetas. El factor tan importante de estos elementos, que son las plaquetas, que tienen que ver justamente con el control del sangrado. Son fragmentos celulares anucleados, tienen una superficie de la cual recluta y concentra todos los factores de coagulación activados. La función de este citoesqueleto es contráctil, tiene dos tipos de gránulos citoplasmáticos, que son los gránulos alfa, que van a contener en sí una molécula de adhesión que es la P-selectina en la membrana y contiene fibrinógeno, fibronectina, los factores de coagulación 5, el factor de coagulación 8, el factor plaquetario 4 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Vamos a ver que también aquí hay un factor de crecimiento transformante de las células beta, ¿no? Un factor de crecimiento beta. Y tenemos que hay unos gránulos densos de gamma, ¿no? Del ADP y ATP que van a tener calcio iónico, histamina, serotonina y adrenalina. Todos estos gránulos también tienen funciones importantes en estas plaquetas. Vamos a ver que hay también una lesión vascular en las plaquetas que contactan en sí con la membrana, ¿no? Esta celular
como el colágeno y las glucoproteínas. El factor de von Willebrand, que también produce una adhesión que cambia la forma, ¿no? Y la secreción que tiene una liberación, ¿no? Una liberación 3, la agregación plaquetaria. Entonces, vamos a ver, por un lado, la adhesión, ¿no? Que puede cambiar la forma en sí, la secreción, que tiene una reacción de liberación, y luego la de agregación, ¿no? En las plaquetas. Luego tenemos que generalmente hay 13 factores de coagulación, ¿no? Que los vamos a estudiar después. Cada uno, la importancia que tiene esto cuando estudiemos en sí toda la parte vascular y las anemias, ¿no? Entonces, los factores de coagulación son 13. El primero es el fibrinógeno, el segundo es la protrombina, el tercero es la tromboplastina, el cuarto es el calcio, el 5 es la procelerina, el 6 es la proconvertina, el 7, el 8, si no hay el 8, es el antihemofílico, el 9 es el componente tromboplastínico del plasma, el 10 es el factor de Stewart, el 11 el antihemofílico C, y luego tenemos el factor de Angelman, que es el 12, y el factor 13, que es estabilizante de la fibrina. Y ahí tenemos la proteína C o antitrombina 2A, que es dependiente de la vitamina K, ¿no? Y tenemos también que esos dos factores de coagulación, que los vamos a, como le digo, estudiar en otra clase, tienen dos vías importantes, que son las vías de coagulación intrínseca y la vía de coagulación extrínseca. En la vía de coagulación intrínseca vamos a, por ahora, definir aquí qué factores intervienen en esta vía de coagulación intrínseca, generalmente el factor 2, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Y sin embargo, en la vía extrínseca va a haber el factor 7, el factor 3, el 5, el 2, el 13 y el 1. Intervienen, ¿no? Entonces, estas son las dos vías que existen para lo que es la cascada de coagulación. Y vamos a ver que aquí tenemos una hemostasia normal, donde miren, este es un vaso, donde aquí tenemos en la parte interna, este es el endotelio, esta es la membrana basal, este es el músculo liso arteriolar, ¿no? Y vamos a ver que la sangre circula por aquí. Pero si hay una lesión, ¿no? Un lugar de lesión va a haber una vasoconstricción, ¿no? Entonces no va a haber una vasolación, sino una vasoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué se va a pasar? Se va a liberar la endotelina porque ha habido una ruptura. Entonces, vamos a ver cómo ya viene la endotelina, acá se distancia, porque es la zona afectada, la zona de lesión, ¿no? Y entonces produce un reflejo de vasoconstricción del vaso. Disminuye aquí su tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver que luego, ¿qué es lo que sucede? Entonces vamos a ver que va a haber para que ya se mejore esta zona, que va a haber una presencia de plaquetas para tratar de tranquilizar el problema que ocurre aquí, ¿no? Entonces acá va a haber una lesión plaquetaria y todas estas van a cambiar de forma, incluso, miren, se van a hacer un poco más aplanadas, porque tratan de, ¿no?, unir de que esa zona no continúe en la hemorragia. Y también se agrega el colágeno. Entonces vamos a ver que todas unidas van a ir a producir el tapón, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que luego esta hemostasia va a pasar a aumentarse cada vez más, empieza a actuar la fibrina y cada vez se incrementa esta activación de la trombina y por lo tanto esta zona va a quedar libre de continuar en sangrado. Y aquí ve, ya se formó, va a haber liberación de toda la trombomodulina, bloquea la coagulación, los neutrófilos actúan todos los hematíes atrapados, la fibrina, y forma el tapón. Entonces ya se hizo un trombo aquí, por lo tanto ya no hay sangrado, ¿no? Entonces es así como que ocurre la hemostasia normal. Otra cosa es la trombosis. La trombosis, vamos a ver que es la activación más bien inapropiada, ¿no? Ay, que me dio por toser. Ya la activación inapropiada de los mecanismos de hemostasis normal, con formación de un coágulo intravascular en el organismo.
Estos trombos, vamos a ver que es esa agregación plaquetaria. Vamos a ver que hay tres componentes. Ocurre una en la pared vascular, las plaquetas y la cascada de coagulación. Todas ellas activan a que se forme el trombo, ¿no? Luego tenemos aquí, ¿ves? Para que se forme la trombosis, primero la lesión endotelial, hay una hipercoagulabilidad, el flujo sanguíneo anormal, todos ellos, ¿no? Una vez que hay un flujo normal, la hemorragia, luego una hipercoagulabilidad, y esto va a motivar va a llevar a la trombosis. Esa es la triada de Virchow, ¿no? Clásica. Entonces vamos a ver que el trombo se van a formar porque son realmente coágulos adheridos en la pared vascular que va a ocluir la luz vascular, ¿no? Puede ocluirlo totalmente como parcialmente. Entonces, vamos a ver que este trombo va a estar constituido ¿de qué? ¿De qué va a estar formado? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, de fibrina, que se organizan, ¿no? Y pueden formar las líneas de sangre, ¿no? Pero también vamos a ver que muchas veces puede agregarse, en los trombos también se puede agregar infiltrados, puede haber gérmenes o bacterias, ¿no? Y total, eso al final ocurre, ¿no? O patologías infecciosas tremendas por esos trombos, ¿no? Cargados de otras sustancias o de otros gérmenes, otros elementos. Puede haber un trombo blanco como un trombo rojo. El trombo blanco generalmente son arterias coronarias cerebrales, ¿no? Y generalmente son oclusivos, ¿no? Y se adhieren firmemente y son de color gris blanquecino. En cambio, el trombo blanco, rojo, porque es blanco, el rojo, es el que ocurre generalmente en los vasos venosos. Y generalmente ocurre en los miembros inferiores, en las piernas, ¿no? Luego moldean las venas. Ustedes lo ven así como una carretera, ¿no? Una vía, y lo ven ahí se ven en las piernas generalmente, dibujan, ¿no? Son menos adheridos y contienen eritrocitos, ¿no? Luego vamos a ver nosotros la evolución del trombo. Primero la progresión. El trombo, aumento de tamaño y de oclusión total. O sea, puede haber un trombo pequeñito y cada vez que va creciendo, va haciéndose más grande hasta que va obstruyendo la luz vascular. Luego tenemos la resolución del trombo, es la fibrinolisis. Y lo que se hace frente a un infarto, cuando hay una obstrucción, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Modificar rápidamente el pasaje. Y para eso utilizamos anticoagulantes para resolver que ese trombo se diluya, ¿no es cierto? Se disuelva. Luego tenemos la fragmentación. La fragmentación puede ser que en el momento que colocamos estos anticoagulantes, el émbolo se pueda romper en fragmentos. El trombo se puede romper en fragmentos. Y esos fragmentos se van a llamar émbolos, ¿no? Es como si una piedra grande la rompen en piedras pequeñitas. Entonces igual te van a viajar, pero ¿dónde se van a atascar? Se van a atascar en los vasos de menor calibre, ¿no? Entonces tenemos que, aquí pueden haber, entonces, en esa fragmentación puede ser arterial, va a ir a la circulación mayor, ¿no? Y pueden ser distales. Si es venoso, va a la circulación menor y puede ir al pulmón y puede ocasionar una embolia pulmonar. Y entonces, estos trombos se organizan, ¿no? Y van a formar una línea que se llama la línea de sangre. Y se recanalizan, va a haber una reperfusión. Recién por ahí vamos a ver que empieza a iniciarse nuevamente la circulación, ¿no? Entonces la embolia va a ser una oclusión de un vaso por impactación de una masa, o sea, de un émbolo, ¿no? Transportada por la corriente sanguínea o un sitio distal al punto de origen. Los tipos pueden ser una embolia aérea, donde forman masas espumosas que van a obstruir el flujo vascular, ¿no? Puede haber una embolia grasa, que generalmente es la insuficiencia pulmonar, o puede haber una embolia de líquido amniótico, que ocurre muchas veces en los pacientes posparto, ¿no? Inmediatamente al parto se puede producir esta embolia y generalmente
no es muy frecuente porque hay un caso cada 40.000, pero de todas maneras sí se produce algunas veces este tipo de hallazgo. Luego tenemos otro que vamos a revisar, es el infarto. El infarto, que es el área de necrosis isquémica, o sea, la zona que se ha producido una necrosis o decir una muerte celular, ¿no? Es el área de necrosis isquémica causada por la oclusión o el riego de la arteria o el drenaje de un tejido. Y los infartos pueden ser tipo rojo, circulación anastomótica o obstrucción venosa, puede ser un infarto blanco, anémico, o puede ser un infarto, generalmente esos anémicos que pueden ser blandos y pueden ser sépticos generalmente, ¿ya? Luego tenemos que el infarto también puede ser por un shock de estado de insuficiencia cardíaca periférica, puede ser un shock cardiogénico por un infarto en sí, o puede ser un shock hipovolémico por una hemorragia masiva, o puede ser un shock endotóxico por sepsis, o sea, una bacteria altamente, ¿no? Que produce un grado de endotoxicidad. Luego tenemos un shock anafiláctico por hipersensibilidad a la inmunoglobulina E, o puede ser un shock neurogénico por sepsis, ¿no? Entonces, hay varios tipos que pueden ocasionar infartos, ¿no? Depende de las zonas afectadas. Entonces, esa es realmente las definiciones y las clases, la clase más importante que ustedes puedan reconocer luego en las posteriores ponencias, cuando vamos a hablar ya de infartos que ocurren en diferentes tejidos, o de embolias, o de hemorragias, que se pueden ver luego en las anemias, ¿no? O en las vasculitis, que lo vamos a revisar y que ustedes ya tienen ahora determinado qué es lo que estamos definiendo en cada una de ellas, ¿no? Que aquí es una embolia, que es un trombo, que es una paciente que puede tener un problema de una presencia de petequias o de generalmente quimosis, ¿no? Entonces ya ustedes vamos a definirlo y vamos a repetirlo probablemente en las patologías mayores, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí, doctora. Entonces, preguntas. Eso es lo referente a lo que es ahora edema, hiperemia, trombosis, embolia, ¿no? Doctora, una